Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer encuentro dedicado a Edgar Degas. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo vida y obra de uno de los artistas más formidables que nos dio el impresionismo y debo reconocer, ya confesarlo, uno de los artistas que a mí más me interpelan. Degas en escena es el nombre que le hemos dado a este seminario. Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Muchas gracias a la asociación, incluyendo a Pepe Peralta, que es nuestro técnico, que se va a encargar de prolijar cualquier, digamos, sonido extraño que se filtre por este micrófono. Quiero agradecerle también a mis coordinadores y por supuesto al Instituto Pairó, que me ayudó mucho para preparar este curso, a Numa Biard, nuestro locutor, amigo y estrella, que nos grabó muchas fuentes, muchos textos, vamos a leer muchos textos, y también a Fernando Brizuela, nuestro músico, que nos regaló también unos acordes para poder siempre comenzar con un poquito de música e imágenes. Y por supuesto, vuelvo a insistir en el agradecimiento a ustedes que están apostando a este sistema. Ojalá que le estén pasando bien, ojalá que sus familias y ustedes estén muy bien de salud. Ahí en pantalla está la dirección desde donde van a poder descargar todo el material vinculado a este curso. Van a encontrar el programa desplegado completo con mucha bibliografía y también muchas carpetas de imágenes. El sitio es Mediafire. Ustedes ahí van a encontrar todo el archivo comprimido, lo descargan, lo descomprimen y van a poder acceder a todo el material que vamos a ir compartiendo en estos 4 encuentros. Como siempre, vamos a empezar con un poquito de música. Y esta selección con la que empezamos, justamente son obras en las que Degas logra algo que nosotros vamos a trabajar en este curso, que es la muy sana combinación del trazo, de la línea, ¿no?, con las manchas de color. Quiero decir, esto de poder combinar mancha y línea, bueno, ya lo vamos a explicar más tarde, pero es el motivo de nuestra primera introducción. Vamos a ver cómo salió esto.
Muy bien, ahí pasaba esta introducción a la que llamamos Edgar Degas entre la línea y el color, porque justamente lo que va a lograr desde términos formales este artista es poder combinar algo que a los artistas les preocupa mucho, que es esto de el dibujo y la pintura, la línea y el color, ¿sí? Y realmente en esto Degas fue un maestro que dio muchas pistas, muchas ideas para los artistas del siglo XX. Degas siempre se va a mover entre estas contradicciones, entre estas oposiciones. Es un hombre tradicional, pero también va a ser un artista que va a animar a las vanguardias. Va a ser un artista que se va a mover entre el impresionismo y también entre ciertas técnicas del postimpresionismo. En fin, vamos a tener que relativizar con él estas categorías tan, pero tan cerradas, ¿sí? La música que nos acompañaba era la de Fernando Brizuela, hecha exclusivamente para este curso, compuesta para este curso, y le puso del gasista Castrati con ese sentido del humor que lo caracteriza a Brizuela. Muy bien, entonces vamos a ver a qué me refiero con esto de las combinaciones que hace Degas con la línea y el color, simplemente como una introducción. Fíjense, esta obra, que es un óleo que está en la National Gallery de Londres, que es un trabajo compuesto a partir de los tonos rojos y sus derivados, cómo logra, si nosotros miramos con atención, combinar muy bien esto que tiene que ver con la pincelada, la mancha pictórica, la forma pictórica abierta, todo este vocabulario que es propio del pincel y del color, con la línea, que también está resuelta con un pincel, pero que describe, ajusta, define algunos sectores casi como una manera abocetada. La obra que estamos viendo va a ser una obra que va a inspirar, ¿sí?, a otros artistas del siglo XX. Traigo solamente un ejemplo, el de Henri Matisse con Armonía en Rojo, que también, ¿no?, logra, igual que Degas, esto de combinar líneas y planos de colores, ¿no? Pero bueno, en el caso justamente de Degas, la situación que a mí me interesa es que esto, hacia 1890, era realmente una audacia. Proponer una obra a modo de boceto, ¿no? Es decir, esta obra está terminada cuando en realidad lo que estamos viendo es algo que tiene mucho candor, que tiene mucha frescura, que tiene ese sabor a boceto, bueno, es realmente importante. Me detengo en esto. Miren esos detalles en cómo dibuja y pinta a la vez, ¿sí? Cómo logra con una soltura impresionante sugerir más que definir. Esto me parece que es muy pero muy interesante. Estarán notando algunos pentimenti, ¿no?, algunos arrepentimientos que hizo durante la ejecución de esta obra. Y son justamente esos arrepentimientos, esos pentimenti, lo que le dan a esta obra ese carácter justamente tan pero tan audaz, tan natural y tan pero tan cercano. Les confieso algo, cuando uno ve la obra de Degas, van a poder decir, pero esto parece algo que yo podría hacer. Pero claro, es la maestría, es el talento, es el estudio que ha hecho Degas que le permite hacer un trazo, ¿no?, que sugiere, ¿no?, y que nosotros podemos comprender muy, pero muy bien. Nos despedimos entonces de esta introducción y ya vamos a comenzar entonces con nuestro primer encuentro, en el que hoy mi intención es presentar a Degas, presentar el impresionismo y notar dentro de su etapa de formación el primer gran cambio que va a tener, que lo va a posicionar como uno de los artistas más particulares de ese grupo que se llamó el impresionismo, ¿sí? Vamos a hablar de este curso que está pensado en 4 encuentros. Degas en escena, ¿no? Tiene todo este rol de Degas en acción, que vamos a trabajar, y que nos lleva a muchas, como decía, contradicciones o tensiones que tiene la vida y obra de Degas. Entre ellas, otra digamos, por así decirlo, tema interesante para hablar de Degas es el tema de cómo ponemos en tensión al artista y a su obra. Quiero decir, cuando el artista no es una buena persona, ¿la obra es mala? ¿Puedo yo apreciar y ponerme contento y feliz frente a una obra de Degas sin pensar en la clase de persona que fue?
Bueno, justamente aquí biografía y obra de arte también van a entrar en tensión, ¿sí? Es decir, vamos a poner en tensión lo que es la cuestión ética del arte y la del artista, ¿no? La de la obra y el artista. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo estamos organizando este curso, ¿sí? Antes que nada quiero recomendar algunos textos que ustedes van a poder acceder. Si googlean un poquito los van a poder encontrar, o a lo mejor los tienen porque fueron publicaciones que se hicieron a modo masivo en los kioscos y con algunas revistas muy populares. Quiero sugerir de Carlos Reyero Degas saber observar y experimentar en esta colección hace poquito que hizo Rizo Lisquira, en la que la selección de obras, la documentación y la actualización son pero muy buenas. También recuperar de la misma editorial, pero de unos años anteriores, el texto de Degas, trabajo monográfico que salió publicado dentro de una colección que se llamó Maestros de la Pintura, ¿sí? Son 2 fascículos dedicados a Degas, y también, ¿no? Edgar Degas en la escena de la modernidad, publicado por Taschen hace también relativamente poco, donde vemos un texto muy actualizado y también muy buena calidad de imágenes, ¿sí? Esto por un lado. También quiero recomendar artículos de revistas que publicaron o pequeñas entradas que se publicaron últimamente. Por ejemplo, en esa revista española Descubrir el Arte, Degas ocupa un lugar preferencial porque le dieron bastante importancia a las muestras que se hacían sobre este artista o algunas discusiones sobre su biografía. Recomiendo una, por ejemplo, cómo Javier Pérez Segura habla de Degas como un pintor de la vida moderna en Descubrir el Arte en el número 16. También es muy interesante el análisis que los Hagen, Rosemary y Rainer Hagen, hicieron sobre una obra que hoy vamos a hablar de justo de Degas, ¿sí? Y también quiero recomendar algunos catálogos que nos llevan a entender y comprender la obra de Degas. Por ejemplo, el que aparece ahí en pantalla, ¿sí? Los Macchiaioli, ¿no? Una muestra que se hizo en el Musée d'Orsay y por la Fundación MAPFRE, y que bueno, que pude acceder a este catálogo en el Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado, y que es un catálogo muy pero muy atractivo para ver cómo, que es lo que vamos a trabajar hoy, cómo hace este primer giro en su formación nuestro artista a través de la obra de los Macchiaioli. Y bueno, y en nuestro museo encontramos este catálogo y muy buen ejemplo al respecto. Otros textos que son muy interesantes para pensar si ustedes quieren qué lugar ocupa Degas en el mercado, puede ser este texto de Faidón, publicado hace muy poquito, que cuenta la historia de Christie's, y ahí van a encontrar algunas obras de Degas que nosotros vamos a ir contando en este curso, cómo fueron posicionándose en el mercado. Y por otro lado, también un artículo muy interesante de Denis Sutton, publicado en la Gazette de Beaux-Arts, está en inglés lamentablemente para los que no leen inglés, pero se puede entender perfectamente. Un artículo muy interesante que nos pone a Degas a caballo de la tradición y de la innovación. Esto que decíamos, tradición y vanguardia, o tradición y modernidad. Como ven, Degas es un artista muy pero muy rico, muy pero muy estudiado y muy pero muy amado por los visitantes a las colecciones, por ejemplo, de los museos. Degas en escena está pensado a partir de 3 grandes ejes, 3 grandes temas, ¿sí? Por un lado, la tradición clásica, por otro lado, la modernidad, y por otro lado, Degas y la mirada interior, ¿sí? Están desarrollados junto a una lista bibliográfica bastante extensa y por eso muy completa en el programa que ustedes pueden encontrar en esa dirección que acabamos de compartir, ¿sí? Tradición, modernidad y este artista interior que nos lleva a un cierto carácter romántico es algo de lo que nosotros vamos a trabajar. También vamos a rescatar, por supuesto, a este artista que fue un gran innovador con las técnicas, ¿no? Porque vamos a hablar de
la mirada interior, ¿no? de su gusto por los desnudos, por el paisaje. Vamos a trabajar también el gusto por el retrato, ¿sí? Y por las monocopias, ¿sí? Por esta técnica que de alguna manera Degas explotó muy pero muy bien. Vamos a hablar de eso en su momento. Quiero decir con esto que Degas, como pueden ver, es un artista muy pero muy completo. Bien, comencemos con los contenidos. Vamos a presentar en este momento qué es el impresionismo y qué lugar ocupa. Probablemente algunos que hayan cursado los cursos dedicados a esto en Historia General del Arte lo recuerden, pero necesito, para aquellos que se están incorporando, retomar algunas ideas. Ahí tienen en pantalla, ¿no? La Edad Moderna, que es un periodo en la historia que comienza en el siglo XV con la llegada de Colón a América en 1492 o la caída de Constantinopla en manos de los turcos seljúcidas en 1453 y que llega hasta la Revolución Francesa en 1789. Los estilos, los movimientos artísticos más importantes que se dieron en ese momento fueron el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco y parte del Rococó, ¿sí? La edad contemporánea comienza con esta Revolución Francesa y sigue supuestamente hasta nuestros días, ¿sí? Desde el siglo XIX vamos a encontrar el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el postimpresionismo, separando a las vanguardias que acontecen en el siglo XX. ¿Sí? ¿Por qué marco esto? Porque con el impresionismo se cierra un ciclo que se dio con su comienzo en el Renacimiento, que le dio al arte una función muy particular. Quiero decir que desde el Renacimiento hasta el impresionismo inclusive, el arte estuvo en función de la representación. Y esto lo podemos ver, como pueden ver ahí, con pequeños ejemplos. En este caso Leonardo, con su Gioconda, obra clave del Renacimiento, o ahí la tienen a Jane Samary de 1877, pintada por Auguste Renoir, que como pueden ver son muchachas, señoras, damas, que se parecen a ese punto de partida que tiene que ver con lo real o con la realidad, ¿sí? Esto es algo que va a empezar a cambiar con el postimpresionismo y claro, con las vanguardias, ¿sí? Fíjense que lo que hizo Picasso con ese retrato de Dora Maar de 1937, la cosa cambia, ¿no? Ya el arte no está en función de la representación, ya no hay un vínculo con lo real o con la realidad. Dora Maar no era así, no tenía ese problema. El problema lo tenía Picasso en todo caso, pero no justamente la gran fotógrafa Dora Maar, que fue compañera de Picasso por esos años. Quiero decir, las vanguardias ya en el siglo XX dejan de estar al servicio de lo real, de la realidad, o de entender al arte como algo que está en función de la representación. Y los postimpresionistas, que son los artistas como Vincent Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, ¿sí? Cézanne, vienen de alguna manera a formar una suerte de bisagra entre el impresionismo y las vanguardias, ¿sí? Fíjense entonces que el impresionismo es el último movimiento que pone al arte en función de la representación. Ya los postimpresionistas, bueno, como Cézanne, yo ahí elegí en este caso La Mujer de Azul, que está pintada más o menos hacia 1900, es una obra que está en San Petersburgo. Ahí vemos esa transición de una suerte de, en términos de Deleuze y de otros pensadores mucho más actuales, una suerte de deconstrucción de la imagen. Quiero decir, no hablamos de una destrucción de la imagen, sino de una deconstrucción. Se construye otra cosa, se construye otra cosa. Y esto es lo que va a pasar con los postimpresionistas y las vanguardias. El impresionismo cierra entonces este ciclo que tiene fecha de inicio. El impresionismo nace, como veremos hoy, en 1874 y va a estar vivito y coleando hasta por lo menos toda la década del 20, hasta 1920, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra. El impresionismo va a estar vigente porque sus protagonistas están vivos. Fíjense, Renoir muere, si no me equivoco, en 1919, Monet en el 26 y Degas en el 17. Degas en el 17, sí, claro. Entonces, fíjense que estos artistas van a seguir manteniendo vivo el espíritu del impresionismo y van a ser los más atacados
y van a ser justamente los más opuestos a los artistas de vanguardia. Las vanguardias van a atacar muchísimo al impresionismo y no tanto a los postimpresionistas, de quienes tomaron algunos elementos. Entonces, lo que estamos haciendo es mostrar qué lugar ocupa el impresionismo en nuestra tabla de la historia del arte, que es una tabla, es algo didáctico, faltan algunos movimientos, ¿no? Pero yo con estos me alcanzan para poder comunicarles esta idea y pensar justamente, ahí vemos, por ejemplo, de Degas, esta obra que a mí me parece fabulosa, las bailarinas atándose el calzado, ¿no? Que bueno, que nos ofrece un problema, ¿no? ¿Cómo abordar esta imagen? ¿Cómo abordar a este artista que pintó esto hacia 1883? No se trata de una foto, pero tampoco se trata de un artista de vanguardia. Bueno, justamente este impresionismo que hizo Degas, a diferencia de los otros miembros del grupo, va a ser un impresionismo que dialoga justamente y perfectamente con movimientos anteriores como el neoclasicismo, con el romanticismo, con el realismo, ¿sí? Inclusive con un movimiento que nosotros no hemos mencionado aquí, que es el simbolismo, ¿sí? Entonces, esto me parece que es fundamental para entender el lugar que ocupa Degas dentro de este grupo. Es un artista que no se va a oponer, como sí lo hicieron, por ejemplo, Monet y Renoir, al neoclasicismo o a los movimientos académicos. Vamos entonces a intentar una definición del impresionismo, ¿sí? El impresionismo es un movimiento que se dedica exclusivamente a la pintura. Esto nos hace las cosas mucho más fáciles para los docentes porque, claro, no nos tenemos que meter en arquitectura, en escultura. No, el impresionismo, por suerte, se dedica a la pintura, ¿sí? Tiene un lugar y una fecha de nacimiento, que va a ser Francia, y va a ser concretamente París, va a ser la ciudad de París la que acoge y le da la bienvenida a este movimiento, y va a tener justamente una fecha de origen y una fecha, por así decirlo, de declinación o clausura. Se gesta hacia 1870, algunos dicen que un poquito antes, pero se toma a 1874 como la fecha clave. ¿Por qué? Porque va a ser 1874, va a ser el año de la primer muestra de este colectivo de artistas que luego se van a hacer llamar los impresionistas, ¿sí? Y declina, como ya mencionamos, ¿no?, hacia 1920, ¿sí? Nos vamos, ¿sí? Por eso ahí aparece 1874, 1874 para nosotros es clave. Y por último hay que mencionar a Edouard Manet, que va a ser, por así decirlo, una figura fundamental para este movimiento, porque es el que los agrupa. Se lo considera a Manet el padre de los artistas y del movimiento impresionista, pero que va a morir tempranamente en 1883 a los 51 años, y va a ser una figura además fundamental para Edgar Degas. Va a ser su gran amigo al principio y después van a tener algunas diferencias. Pero a Manet se lo considera el padre del movimiento. Atención, Manet fue un padre muy particular que alentó al grupo a exponer, pero parece haber dicho siempre juntos pero no revueltos, y por eso nunca expuso con ellos. Si bien Manet los alentó, los aglutinó, les dio herramientas, ideas, soluciones pictóricas, Edouard Manet nunca quiso exponer en esas muestras que organizaron justamente los impresionistas, ¿sí? Y su temprana desaparición, bueno, va a hacer que el grupo también siga su curso. Entonces, si hacemos una definición rápida del impresionismo, podemos decir que es un movimiento que se dedica a la pintura, que nació en París en 1874 con la primera muestra y que va a llegar a estar vivo, vigente, hasta 1920. Y su padre, por así decirlo, ¿sí?, la figura que los aglutinó fue Edouard Manet. Nos vamos ya mismo a una de las salas del Museo d'Orsay en París. Ahí estamos en el primer piso, ¿sí?, y estamos viendo el desayuno sobre la hierba o el almuerzo sobre la hierba,
pintado en 1862, presentado en el Salón de 1863 y que fue rechazado. Esta obra, que inicialmente se llamó El Baño, ese fue el nombre original, va a ser rechazado por el jurado, que fue muy estricto ese año, junto con otras 2000 obras. Esto va a llamar la atención de quien fuera el emperador en ese momento de Francia, que va a alentar a Napoleón III, que va a alentar a las autoridades del Salón, de la Academia, a generar un espacio de exhibición de esas obras rechazadas, que habían sido numerosas, y así se formó el Salón de los Rechazados. Ahí estuvo expuesta esta obra, que fue muy pero muy visitada. La obra retoma la tradición del siglo XVIII, la idea del picnic, de la fiesta galante, y a la vez la actualiza, ¿no? El tema de la reunión, ¿no? Del picnic o de la fiesta galante o de la seducción. ¿Por qué? Porque vemos personajes contemporáneos. Ahí está Victorine Meurent, está el propio Manet, Susanne Lenhoff, su compañera, y también está Gustave Manet, el hermano. Tal vez sea Gustave, algunos dicen que es Ferdinand Lenhoff, no se sabe bien, pero ahí están estos personajes en el Bois de Vincennes, que estaba en el sureste de París. Quiero decir, acá vemos una obra absolutamente moderna, pero también vinculada con la tradición, una obra que generó mucho escándalo, ¿sí? Y esta es la obra que van a ver los jóvenes artistas vinculados al impresionismo, ¿sí? 10 años antes de que se forme la primera muestra, Manet, ¿no?, da en la tecla con esta obra y llama la atención de los jóvenes artistas, ¿sí? Ahí vemos una obra muy interesante, Manet como el líder del grupo que forma en su taller, en el taller de Batignolles, ¿sí? Es una obra de 1870, pintada por Henri Fantin-Latour, un artista que fue, por así decirlo, gran amigo del grupo, pero no conformó parte del grupo de los impresionistas. Fantin-Latour se dedicó más al retrato colectivo, como vemos aquí, tiene otros maravillosos, como La esquina de la mesa, donde retrata a los poetas, también a ciertos músicos. En fin, Fantin-Latour es un artista que fue cercano a muchos artistas y le gustaba hacer esto, ¿no? Hacer estas composiciones grupales. Y ahí lo vemos, ¿sí? En el barrio de Batignolles, en París, a Manet, en el boulevard de Batignolles 21, donde tenía el taller. Y el otro lugar de encuentro que iban a tener estos artistas es el Café Gerfoy, en el Boulevard de Clichy. Quiero decir algo muy importante, el taller de los artistas o el café como lugar de encuentro y de discusión intelectual es para el siglo XVIII, el siglo XIX, muy pero muy importante, ¿sí? Bien, vamos a presentar aquí los artistas que aparecen aquí. Ahí está Edouard Manet en el centro, Zacharias Struck, que es un pintor, poeta, también escultor francés, que está posando para un retrato que le está haciendo Manet. Está Otto Schröderer, un pintor alemán que va a llevar un poco las bases del impresionismo a Alemania y no va a tener mucho éxito porque, claro, hacia 1870-71, la guerra franco-prusiana, la guerra franco-alemana, por así decirlo, va a entender al impresionismo como una marca de Francia. Y por eso fíjense que no vamos a encontrar artistas impresionistas alemanes. No hay artistas, existen, pero digamos, no tienen la popularidad que han tenido otros artistas, porque esto tiene que ver con el contexto también de la guerra. ¿Quién más aparece ahí? Edmond Maître, un hombre de oficina, pero también era un músico, un gran pianista, y que fue también gran coleccionista y un gran apoyo para este grupo. De hecho, hay varios retratos que le hicieron a Edmond Maître. Aparece Frédéric Basil, que va a ser parte del grupo. Lamentablemente, Basil va a morir en la guerra franco-prusiana, al servicio de su patria, y increíblemente en las muestras siempre va a haber un lugar para su obra. Aparece Émile Zola, crítico, escritor, no hace falta demasiadas presentaciones para Émile Zola, pero va a ser parte también del grupo. Y miren quién aparecen ahí también, Auguste Renoir y Claude Monet, que casi se nos cae del encuadre, pero ahí están estos artistas, ¿sí? Bueno, qué curioso que no está Degas, ¿no? Degas no aparece en esta foto, ¿sí?
¿Qué pasará con Degas todavía? Bueno, justamente por estos años tenemos que pensar que Degas recién se está metiendo en el grupo, y Degas va a tener una característica, bueno, de una relación bastante particular con todos estos amigos. Degas no está todavía en este grupo, pero sin embargo va a ser miembro fundamental del grupo de los impresionistas, ¿sí? Ya para esta época, para 1870, era muy amigo de Manet, pero las discusiones que tenían en las tertulias con el resto de los compañeros eran tremendas, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de cuál era la diferencia que tenía Degas con, por ejemplo, Renoir y Monet. Ahí vemos el estudio de fotografía de los hermanos Nadar, de Gaspar y Félix Nadar. En el Boulevard de Capuchinos número 35 estaba este edificio con mucho aventanamiento, con mucho vidrio, con mucho hierro para dejar entrar la luz natural y poder sacar las fotos que, claro, necesitaban muchísima luz natural. Y en este lugar se va a dar la primera exposición, ¿sí? Que como toda iniciativa que iba en contra del oficialismo, de alguna manera la replica, quiero decir, hicieron una muestra como la del Salón, con un catálogo, como pueden ver, igual que ofrecía el Salón, que se vendía igual que se vendía en el Salón, en fin, si bien la alternativa tenía que ver con lo que mostraban las obras, el modo de mostrar las obras sigue siendo este. Esto es muy importante para las vanguardias. Si bien los impresionistas y las vanguardias se llevan bastante mal, hay que decir que los artistas de vanguardia van a operar de la misma manera, juntarse y generar sus propios espacios de visibilidad, que no es poco. Bueno, vamos a ver este catálogo que dice ahí, ¿no? Première Exposición, 1874, la dirección, el catálogo, el precio, 50 centavos, ¿sí? En París. Y me quiero detener en esto. Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, etc. Es decir, Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores y todo lo que quede. Es decir, es muy interesante que el grupo se hace llamar Sociedad Anónima de Artistas. La Sociedad Anónima, como vocabulario, como término, apela a todo lo que tenga que ver con la industria, con la asociación también de distintos agentes, tiene que ver con la cuestión social. Y bueno, acá hay algo de ese realismo social que estuvo tan presente en la Francia de 1850, de la mano de Courbet, de Daumier, de Millet, que le dio este tipo de ideas a los artistas, esto de tomar elementos, vocabulario propio de las asociaciones civiles, propio de las ideas políticas. Así que no me extraña tanto que se llamen, ¿no?, una sociedad anónima de artistas. Y además que quieran ser muy inclusivos, ¿no? Esto de poner artistas, pintores, escultores, grabadores, etc. Lamentablemente hubo dibujantes y pintores, ¿no? El lugar de la escultura nunca estuvo ocupado, grabadores sí, hubo algunos grabados, pero ese etcétera realmente quedó vacío. En esta primera muestra, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, esto se dio el 15 de abril, que se inauguró además, esto es importante, fue el 15 de abril y esta fecha es importante porque, si no me equivoco, 15 días antes o muy poquito tiempo antes, era la apertura del salón oficial, ¿sí? Es decir, se hacía paralelo al salón oficial. ¿Cuánto duró esta muestra? Duró un mes. El estudio de Nadar estaba disponible porque en realidad se estaban mudando, así que le prestaron o les alquilaron a estos artistas, nunca se supo bien con cerveza qué pasó. Y la entrada, había que pagar una entrada que era un franco, era muy pero muy barato. 30 artistas, 30 artistas se expusieron acá, alrededor de 165, 170 telas, ¿sí? Algunos grabados, ¿sí? Algunos dibujos, y por ejemplo, me acuerdo yo que Monet había expuesto 9 obras, Renoir había expuesto 7, Degas tenía 10, ¿sí? O sea, como los artistas habían puesto muchísimas obras, pero a ver, era una muestra importante, una muestra con muchas obras para ver.
Lo que estamos viendo en pantalla es el modo en que se periodiza al impresionismo, ¿sí? El impresionismo va a tener básicamente 3 etapas, pero dentro del marco de lo que fueron las exposiciones. ¿Cuántas exposiciones como estas hicieron? 8, que aparecen ahí en pantalla. 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82 y la última, el 86, son las muestras que hicieron los impresionistas. Cuando se habla del fracaso de los impresionistas, de lo difícil que les costó meterse en el mercado, hay algo que es cierto. Al principio, el impresionismo no logró la atención del público, pero ojo, eso duró poquito. Enseguida el impresionismo tuvo un éxito rotundo en las ventas, hasta tal punto que en el 76 hicieron otra muestra, en el 77 otra, y digo, ningún colectivo de artistas vuelve a exponer si a la segunda vez la muestra es un fracaso. O sea, lo que estamos viendo en pantalla demuestra que el impresionismo fue un éxito. Y fue tan exitoso que a partir de 1886 no fue necesario exponer colectivamente, porque el crédito, el reconocimiento, los aplausos que cosechaban los artistas por separado no ameritaban volver a hacer muestras colectivas. Así que otro dato más para pensar que el impresionismo no fue tan, por así decirlo, tan desastroso como lo señalan algunas bibliografías o algunos autores. Por otro lado, hay que comentar que en estas exposiciones impresionistas se fueron dando determinados liderazgos. Por ejemplo, en la primera etapa del impresionismo, en las primeras 3 muestras, el líder fue Monet y un poco Renoir, que pusieron justamente el punto, la clave del movimiento en los paisajes. Si uno mira las primeras obras que aparecen en estas 3, predominan los paisajes. El único que no expone paisajes justamente va a ser precisamente Degas. Pero cuando Renoir y Degas toman un poco la posta en cuanto al liderazgo, notamos que al movimiento le aportan la presencia de la figura humana. Quiero decir, pasamos de ver paisajes impresionistas a ver ya escenas con bailarinas y personajes urbanos, que son los temas que hacen tanto Renoir como Degas. Quisiera marcar, ven que la octava exposición está en un color distinto. Bueno, se produjo ahí una primera decisión fuerte, que fue el Salón de los Independientes. El Salón de los Independientes, que en realidad existía como un espacio de exhibición de artistas, como dice el nombre, independientes, tuvo la presencia en 1884 de algunos miembros del grupo de los impresionistas, sobre todo los más jóvenes. En realidad era el más viejo y los más jóvenes, ¿sí? Camille Pissarro, el más viejo de los artistas que conforman el impresionismo, junto con los más jóvenes, Seurat, Signac, los artistas que conocemos como puntillistas hoy, ¿no? Bueno, expusieron, ¿no?, en este salón. Es decir, se cortaron solos, ¿sí? Es como que armaron esta división con el resto del grupo. Esto marca justamente las tensiones que había en el grupo. Las generaciones más jóvenes, con Camille Pissarro, que no era de los más jóvenes, pero lo incluimos, ponían un poco en tela de juicio la autoridad de Renoir, de Monet e incluso de Degas. Se hizo una exposición más en el 86 que va a ser la última, ¿sí? Por eso el Salón de los Independientes, que también le da paso al neoimpresionismo o al puntillismo, es también importante para nosotros. Insisto, quiero remarcar una idea. Ningún artista impresionista murió pobre. Ningún artista impresionista murió pobre y olvidado. En cambio, los artistas que vinieron después, que son los post-impresionistas, ¿sí?, como Gauguin, Van Gogh, ¿sí?, Cézanne, bueno, no hace falta demasiado, ¿no? Todos saben cómo terminó Van Gogh, cómo terminó Gauguin, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, por no haber pertenecido, por no haber adherido a los ideales, a los modos que tenían los impresionistas. Nosotros nos vamos a mover con uno de los artistas claves más exitosos que tuvo el impresionismo, que fue Edgar Degas. Estamos viendo en pantalla la obra que Claude Monet pinta en El Havre, ¿sí? Una ciudad de la infancia de Monet, que queda al noroeste de Francia, en la Normandía, ¿sí? Una obra que pintó en 1873, es una obra pequeña de 47 por 64 centímetros, que es importante porque esta obra, que fue expuesta
en la primera exposición, es la que le va a dar el nombre al grupo. ¿Sí? Ahí tenemos el detalle en el que con muy pocos colores, con muy pocas pinceladas, con colores complementarios, logra captar, ¿no?, la esencia de este paisaje, ¿no?, brumoso al amanecer. Una barca que se está acercando hacia la orilla y que deja esa zona portuaria es lo más atractivo que tiene esta obra. ¿Sí? Esta es la obra que va a ser para nosotros modelo. Louis Leroy, ¿sí?, o Louis Leroy, en Le Charivari, en este periódico, en su columna artística, en su sección de arte, el 25 de abril del 74, es decir, una vez inaugurada la muestra, escribió lo siguiente. ¡Ah! Aquí está, aquí está. Exclamé ante el número 98. ¿Qué representa esta tela? Veamos el libreto. Impresión, sol naciente. Impresión. Estaba seguro. Yo mismo me lo decía, puesto que estoy impresionado, debe haber alguna impresión ahí dentro. Y qué libertad, qué soltura en la factura. Un papel pintado en su estado embrionario está aún más acabado que esta marina. Bueno, con mucha pluma, ¿no?, con mucha, digamos, soltura, Leroy critica esta obra, ¿sí?, y aparece la idea de la impresión, de estar impresionado, porque claro, cualquier boceto, cualquier esbozo está mucho más terminado que esto que estoy viendo aquí. Fíjense que también Leroy nos permite ver que estará en la obra número 98 en el catálogo. Veamos el libreto, es ver el catálogo, ¿sí? Así que la crítica, como pueden ver, fue muy desfavorable para Monet con esta obra, pero es la que le va a permitir después adquirir el nombre, ¿no? Esto, bueno, de impresión, impresionar, va a ser algo que ya a partir de la tercera muestra está absolutamente integrado. ¿Qué esperaba Louis Leroy ver en una muestra de arte como la que fue? Bueno, obras como esta, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo muy claro que hoy está en Milwaukee, pero que nos presenta a uno de los artistas más consagrados del momento de la década del 70 en París, que es Adolphe Bouguereau, este artista francés que nació en el 25, va a morir en 1905, ¿sí? Es un artista que se dedicó a la pintura académica, a lo histórico, a lo literario, a lo moralizante, como vemos aquí. Homero, con su lira y su bastón, ciego, es guiado por su lazarillo, ¿no?, con con unos panes, ¿sí? Y atrás están los oyentes. Algunos alguna vez interpretaron a esto como Ulises, pero era imposible si esto se llama justamente Homero como Lazarillo. El tema era el perro que aparece ahí generó algunas dudas, y bueno, podía ser el perro que, ¿se acuerdan? Que es el perro que cuando Ulises vuelve a Ítaca está reconocido por Argos, o Pluto, el perro que tenía Ulises. Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Es una obra histórica, literaria, moralizante, ¿no? Hay un dominio de la técnica, hay talento, hay idealización, colorido, vemos proporciones, claros y oscuros. Es decir, esto es justamente lo que un artista, como un crítico como Leroy y como la gente hubiese esperado encontrar en una muestra como la de los impresionistas. Y claro, se encontraron con todo lo contrario, ¿sí? Yo quisiera mostrarles a ustedes la obra que expuso Degas en esa primera muestra. Ensayo en un ballet en el escenario. Bueno, esta es la obra que los hermanos Hagen analizan en ese libro de Taschen que yo había comentado. Es decir, en esa misma muestra se podía ver otro cuadro que es este ensayo de un ballet en el escenario que hoy está en el Museo d'Orsay. Es raro porque es oscuro, monocromático, hay una profundidad espacial que es evidente, pero no es una perspectiva lineal académica, sino que es algo más bien intuitivo, ¿sí? Y bueno, esto es algo que justamente desarrolla muy bien el matrimonio Hagen en ese texto que comentaba. Un grupo de bailarinas distribuido en el escenario, se preparan, descansan, bostezan, ¿no? Están en distintas actitudes. Es una mirada lateral, estamos en un palco viendo lo que está pasando, ¿sí? Atrás sentado hay un abonado,
que le gusta mirar a estas ratitas blancas. A ver, en el teatro, en el teatro del Opéra, cuando ensayaba el Barris. Ojo que este no es el teatro del Opéra que conocemos de Garnier, ¿eh? Este es el anterior, el más viejo, ¿sí? Que estaba cerquita, que fue demolido para construir el actual teatro del Opéra de Garnier, que va a tardar un poquito más en inaugurarse. Pero en este teatro se vendían entradas para que los messieurs pudiesen entrar como abonados y no solamente poder ver la obra, sino ver los ensayos. Y depende el precio que pagaban, podían estar más o menos cerca de las bailarinas. Se sabe, existe, y esto está muy estudiado ya, cómo funcionaba también este ámbito como una red de prostitución, en que las bailarinas eran justamente estas ratitas blancas que estaban un poco al servicio y a la exhibición de estos caballeros, como el propio Degas, que podían acceder a los ensayos. Degas iba para pintar, pero otros no iban para lo mismo. Pero me interesa compartir con ustedes qué dijo la crítica de este cuadro y sobre el impresionismo. Así que frente a esta obra, que fíjense que no es una obra mucho más grande y que no parece haberle llevado mucho tiempo a Degas, tampoco como el que hizo Monet, sí me interesa compartir la crítica de Philippe Bourti, que publicó en la República Francesa. Bourti es un crítico que, por cierto, era amigo de Degas, de la familia Degas, ¿sí? Así que no lo va a castigar tanto como Leroy, que defiende un poco Bourti los valores del arte moderno. Vamos a leerlo. Si al grupo lo adulamos demasiado, podríamos acabar más adelante decepcionándonos. Y, quién sabe, recordemos que es atacado por lo mismo que lo fueron Camille Corot y tantos otros. Pero, ¿no será tal vez Edgar Degas, cuando sea el momento, un clásico? Nadie podría expresar mejor que él, con un trazo tan seguro, la elegancia de la vida moderna. Sabe cómo mirar y hacernos mirar a un caballo de carreras, a los jinetes listos en sus monturas, a la multitud exaltada, a los caballos en la línea de salida. Es más, creo que se trata de un observador capaz de captar artísticamente las cuestiones más sutiles y revelarlas en sus producciones más pequeñas. Como pueden ver, podemos relativizar el escándalo de la primera muestra de estos artistas independientes, de esta sociedad anónima de artistas. Como pueden ver, esta crítica es muy favorable. Lo trata a Degas como un clásico, como un pintor de la vida moderna. ¿Sí? Esto me parece muy pero muy interesante, ¿sí? Es cierto que era amigo. Yo no creo que Bourti hubiese dicho lo mismo de Monet, pero realmente rescata. Y fíjense además que es un texto que nos permite imaginar que otros cuadros expuso Degas, porque podemos hablar de carreras de caballos, ¿sí? Jinetes, a la multitud, en fin, nos está mostrando otros temas que formaron parte de esos 10 cuadros que Degas expuso en esta primera muestra. Entonces, esta obra también me parece interesante de pensarla como una obra muy pero muy novedosa. Aquí estamos viendo otra obra que estuvo expuesta, que Degas se la va a pedir a los propietarios a quien habían comprado esta obra para poder exponerla en 1874. ¿Sí? Se trata de una obra que se llama En las carreras. Hoy está en Boston, es un cuadro pequeño y es el retrato de la familia Valpinzón, ¿sí? En realidad esto mezcla el paisaje, un poco las costumbres, este cuadro realista o de género, donde la gente está haciendo algo que solía hacer en esa época, ¿no? Y que también fue reseñado. Quiero decir, acá también otra obra totalmente distinta en cuanto al color, pero que estuvo también expuesta en la primera muestra. Carrera en provincias es el nombre que tiene entre paréntesis y, como les decía, les muestra ahí a la familia Valpinzón, a quien nosotros vamos a conocer muy bien porque Degas fue muy amigo de esta familia y esta familia
va a encargarle muchos cuadros. Es más, cuando Degas va a hacer estas muestras, le pide a los Valpinson, ¿me prestan ese cuadro que les hice en las carreras para colgarlo en la primera muestra? Y así fue. Vamos a conocer otra reseña, en este caso de Jules Antoine Castagnary, ¿sí? Que es un crítico defensor de los valores tradicionales y que publicó en Le Siècle, en un diario de vanguardia, algo que a mí me gusta rescatar, que es esta idea de Degas como raro, como un personaje raro, extraño. Castagnary puede justamente reconocer algo que para mí es el eje un poco del encuentro de hoy. Vamos a escucharlo. Edgar Degas es el más raro del equipo y a veces se torna bizarro. Lamentablemente, caballos, bailarinas y lavanderas parecen ser sus temas predilectos y preocupantes. Sin embargo, qué precisión en el dibujo y en la combinación de colores. Bueno, se lamenta de los temas que pinta, pero elogia su dibujo, ¿no? La combinación de los colores, porque se trata, como les decía, de un retrato, de Paul Valpinson, que era amigo de la infancia, cuyo padre tenía la famosa bañista llama la bañista de Valpinson, justamente, que era un cuadro famoso de Ingres, que también por esto mismo los Valpinson nos interesa, ¿sí? Ahí tenemos el detalle de la familia. Ahí está la madre, el padre, ¿sí? Está Hortensia y la mascota alrededor del bebé, ¿sí? Contrastes de luces, manchas evidentes, una precisión en los contornos. Pero a mí esto de ser el más raro, ¿sí? Esto de ser el bizarro, es lo que más me interpeló. Me gustaría compartir justamente a partir de esto, leer una reseña, pero esta vez no de un crítico, por así decirlo, de la época, sino de un gran poeta y ensayista, un gran humanista, no me caben palabras para definir la obra de Paul Valéry, que escribió justamente un trabajo ineludible, si vamos a estudiar a Degas, que se llama Degas dans le cygne, un texto de 1934, ¿sí? Es muy posterior a la muerte del pintor este texto, es de 1934, es del periodo de entreguerras, ¿sí? Y bueno, hay que decir que Valéry llegó a conocer al maestro, ¿sí? Y bueno, esto es lo que rescata un poco en este trabajo, pero por favor pongamos el acento en este concepto de lo raro que es Degas, y qué bien lo expresa Paul Valéry. Degas siempre se sintió solo. Siempre estuvo solo en todas las formas posibles de soledad. Solo por carácter, solo por la particularidad de su naturaleza, solo por honradez, solo por el orgullo de su rigor, por la inflexibilidad de sus principios y juicios, solo por su arte, que es como decir por lo que exigía de sí. Algunas búsquedas cuya dificultad es desmesurada aíslan a quien se sumergen en ellas. Este aislamiento puede ser imperceptible. Una parte de su mente puede, desde luego, aplicarse en responder a los demás e incluso brillar entre ellos, pero lejos de confundirse con ese olvido de sí que genera el excitante comercio de las semejanzas de impresiones y contrastes de ideas, él se retrae a través de este mismo intercambio, que le hace sentir con más claridad su aislamiento. Así se forma, por reacción, una segunda soledad, que le es necesaria para hacerse secretamente, estudiadamente, celosamente incomparable. Maravilloso, cómo habla de esta soledad y de este aislamiento que reconoce en Degas. Vamos a hablar mucho de este aislamiento, porque Degas es un artista que termina solo, que termina enemistado, que termina alejado de todo su entorno.
Y esto es algo lamentable, que tiene que ver también con su posición política, que tiene que ver con sus declaraciones. Y este es el otro eje que justamente a mí me gusta traerles a ustedes como problema, ¿no? Cuando una persona tiene ideas pero tan molestas, irritantes, bueno, ¿qué hacemos con su obra? Así que esto de ser raro, esto de estar aislado, esto de ser un artista complejo, es también parte de nuestro eje. Vamos ahora sí, entonces, luego de esta larga introducción, espero no haberles aburrido, presentar a nuestro artista. Miren esa cara, como digo yo, esa cara de vampiro que tenía Degas, con todo lo que lo quiero a Degas, pero realmente era un personaje muy particular, ¿sí? Que nace en París en 1834 y muere a los 83 años, longevo, en 1917 durante la Gran Guerra. ¿Cómo periodizamos la obra de Degas? Degas tiene 4 etapas que podemos reconocer, sobre todo por los temas que va eligiendo, que aunque nunca son exclusivos, quiero decir, no es que, bueno, no pinto más músicos y bailarinas, paso a pintar jinetes y caballos, es cierto que predominan por décadas o por años algunos temas. Por ejemplo, desnudos hizo siempre en realidad, pero hay que reconocer que los desnudos aparecen muchísimo en su última etapa. Tenemos una etapa de formación, que es la que vamos a abordar hoy, después una etapa que tiene que ver con el mundo del teatro, la ópera, las bailarinas y los músicos, jinetes y caballos, que vamos a indagar nosotros, pero es el menos, digamos, tema que vamos a indagar, lo vamos a ver, por supuesto. Y después la obra íntima, los desnudos, ¿sí? Que, como decía antes, esto es una constante en toda su vida. Vamos a algunos datos biográficos claves, ¿sí? Degas nació el 19 de julio, a ver si aparece acá, eso, muy bien. En cáncer, es del signo de Cáncer, así que para los que tengan herramientas pueden poner esto en práctica. Como les decía, nace en París, en una familia acomodada, es una familia muy burguesa. La mayoría de los artistas impresionistas como Monet y Renoir nacían en familias muy humildes. El padre era director de un banco privado que había un poco heredado de su abuelo. Su papá se llamaba Agustín. Su madre, Celestine Mousson, había nacido en Nueva Orleans, o sea que era norteamericana, ¿sí? Y pertenecía a una industria, industria muy potente en este momento, que era el algodón. Vamos a ver que hay un cuadro que nos habla de esto. Entonces, una familia muy acomodada, con 5 hermanos. Edgar era el mayor. Después, si no me equivoco, venía Margarita, después Achille o Aquiles, Thérèse y por último René. A todos los retrató, a todos los hermanos conservamos imágenes de ellos. En 1853, casi con 20 años, se recibe de abogado, aunque va a dedicarse a la pintura. Va a tener una educación artística no formal. Su padre lo llevaba continuamente al Louvre y a las colecciones. Por ejemplo, conoció a la familia Valpinzón gracias a su padre, ¿sí? Tuvo siempre apoyo familiar. Esto es otra gran excepción que encontramos dentro de las biografías de los artistas. Y claro, Degas nunca necesitó vender su obra para vivir. Esto le permite también cierta experimentación. Claro, si yo no tengo que vender mi obra, no tengo que hacer, qué sé yo, pongámosle Snoopy para vender, o Sarah Case para vender, o Mickey's. Bueno, me puedo dedicar a mi obra y en ese taller experimentar mucho, que fue lo que hizo Degas. Se va a formar en talleres académicos muy buenos, como el de Barrias y el de Lamotte, donde va a durar muy poco, porque tiene un carácter tremendo, ¿sí? Dura poco. Incluso en el 55 logró entrar en la École de Beaux-Arts, que era dificilísimo, pero él entró, y también va a durar muy poco, ¿sí? Entonces, esto es algo que hace justamente a la formación de Degas. Nosotros vamos a tratar hoy de conocer esta etapa. Bueno, ahí están entonces esos datos que yo acabo de mencionar, ¿sí? Y que enseguida nos llevan a
conocer a sus maestros. Vamos a conocer a Félix Joseph Barriat, este artista que murió en 1907, fue un artista académico con cierta visibilidad en el salón, ¿no? Que era el salón, recuerden, el lugar de legitimación para los artistas. Estamos viendo a Samuel que unge a David, un tema del Antiguo Testamento. Samuel recibe el mandato de Jehová, está en Belén, ahí está Isaí, están sus hijos y David, que es el elegido por Jehová, pero que es una obra con muchas reminiscencias neoclásicas, ¿no? Parece un friso griego, los colores locales, ¿no? Lo cual, un color local significa, bueno, que el color de la piel lo hago color de la piel, o sea, está todo bien correspondido, hay un dominio técnica, hay perspectiva, hay claros oscuros. Bueno, esta es la formación que va a tener justamente Degas de Barriat. Y esto es algo, insisto, que no van a tener otros artistas del impresionismo. Por eso Degas va a ocupar un lugar especial. Ni Monet ni Renoir se educaron con profesores como Barriat, ¿sí? Estamos viendo de Félix Joseph Barriat, La muchacha llevando flores, ¿sí? Que es importante esta obra porque estuvo expuesta en el Salón del 47, ¿sí? Y que tiene un carácter realista, ¿no? E incluso hasta un poquito idealizante por parte de la figura, ¿sí? Así que estos son algunos elementos. Hay otra obra importante que es El exilio de Tiberio, también una obra importante de Barriat, que fueron los temas históricos, clásicos, ¿no? Cierta idealización para las figuras, dominio técnico, que van a ser parte de la formación de Degas. ¿Qué le dio Louis Lamotte? Bueno, acá estamos con este artista que muere en el 69, que fue un gran discípulo de Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres fue este artista que medió entre el neoclasicismo y el romanticismo, de un dominio de la técnica absoluto, famosos, ¿no? Por sus desnudos, por sus odaliscas, y que también para Degas va a ser un punto de partida. Y estamos viendo una obra muy particular, una obra que a mí me gusta mucho, que se llama justamente La invención del dibujo, ¿sí? O La invención del retrato, esta leyenda narrada por Plinio el Viejo, ¿no? Este historiador del siglo I después de Cristo, este romano, que era un tema frecuente entre los académicos, pintar la invención del dibujo, ¿no? En Corinto, los enamorados, la doncella de Corinto, antes de la partida a la guerra de su amado, ¿no? Rescata el perfil de su amado con una carbonilla, con algún elemento básico sobre la pared, ¿no? Con la sombra. Es como que se calca la cabeza, ¿no? Bueno, esta obra sí que da origen un poco al primer retrato, a la primera pintura, donde la mujer enamorada es la creadora de la imagen. Es muy poético, ¿no? Muy interesante. Pero notemos ese trabajo académico. Probablemente Lamotte le enseñó a Degas esto de hacer autorretratos. Acá tenemos un muy buen autorretrato hecho con lápiz, ¿sí? Donde está el pintor en acción. Es un dibujo sin fecha, pero tal vez sea esta modalidad del autorretrato como pintor la que Lamotte le va a dar a Degas, porque encontramos varias obras del joven Degas retratado, en este caso hacia el 54-55, es una obra que está en el Orsay, Degas a los 20 años, como abogado, ya es un abogado, pero se presenta como dibujante, ¿sí? Que está siguiendo la tradición de todos estos maestros, ¿no? Por ejemplo, Ingres también, fíjense, hizo este autorretrato, que es este personaje clave en la historia del arte francés del siglo XIX, que era tan académico en su técnica, pero tan romántico en sus temas con sus odaliscas. Bueno, también está este autorretrato que hizo a principios del siglo XIX. Esto de presentarse como pintor, presentarse como dibujante. Acá tenemos también, a su vez, a quien fuera el maestro de Ingres, Jacques-Louis David, que realiza su autorretrato como pintor durante su encarcelamiento, luego de la caída de Robespierre en 1794. Este retrato lo hizo en la cárcel, ¿no? Como para decirle después al jurado, guarda que yo soy pintor.
O sea, que ¿por qué esta serie de autorretratos de maestros que se retratan como pintores? Porque Degas se enmarca en esta tradición donde la técnica y la reproducción, por así decirlo, fiel de la realidad está vigente, ¿sí? Es decir, esto es notorio. Pero veamos ahora, estamos en el último autorretrato que dejamos de Degas es del 54-55. Epa, autorretrato, ¿sí? Con sombrero blando, ¿sí? De 1857. Algo, ¿notan algo raro en este autorretrato? Esto que está en Massachusetts, está en este lugar, ¿no? Bueno, en este retrato aparece algo nuevo, y ojo, es de 3 años más tarde, del 55 al 57, 3 años más tarde, aparece algo nuevo, que es la mancha evidente, ¿sí? Hay zonas de un realismo notable, pero también hay mucho gesto. Hay un lenguaje nuevo que apareció acá, que lo va a acompañar siempre, ¿no? Que es la mancha que aparece, ¿no? Complementando zonas de una observación distinta. Para que se den una idea, noten este retrato con sombrero, un sombrero blando, y presten atención, miren los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Y piensen, ¿cuánto tardó en hacer eso? Bueno, tardó una cantidad de tiempo. Ahora, miren el resto, miren el pañuelo naranja, miren su guardapolvo blanco. ¿Cuánto tardó en hacer eso? 5 minutos. Bueno, esto, ¿no? Esto justamente es algo que en el 57 aparece muy evidente en la obra de Degas. ¿De dónde salió este recurso? ¿De dónde viene este gesto nuevo, esta mancha que aparece que no lo vemos en los otros autorretratos? Bueno, justamente, ¿sí? Esto no va a venir de Francia, esto va a venir de Italia, ¿sí? Y tenemos que volver a nuestros datos biográficos, ¿sí? Porque eso que hace hacia fines de la década del 50, esa incorporación que es la mancha pictórica, la pincelada junto con la línea, es algo que podemos precisar, ¿sí? Que podemos precisar, ¿sí? Y tiene que ver con los viajes que hizo entre 1854 y 1859, con varios viajes, ¿sí? Y estadías en Italia. A ver, casi 6 años en Italia, es mucho tiempo. Estuvo en Nápoles, ¿sí? Donde va a estar con su abuelo Hilario, ¿sí? Y con una tía que ahora vamos a conocer, ¿no? Va a estar en Roma, pero va a asistir a la Academia Francesa, en Villa Medici, ahí en Trinità del Monte, ¿sí? Va a estar en Florencia, donde va a conocer a muchos intelectuales y artistas del Café Michelangelo, que queda en la Vía Larga. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero digo, encontramos a un artista que está mucho tiempo en Italia, en estas ciudades por muchos motivos, y en otras, porque también estuvo en Asís, en Siena, en Orvieto, es decir, un artista que viajó muchísimo en estos años. Pero esto me parece que es muy, pero muy importante. Decíamos entonces, en Nápoles el contacto va a ser su abuelo Hilario Degas, ¿sí? Otro personaje muy que influye mucho en la formación de este artista y parte de la familia Degas que estaba en Nápoles, ¿sí? En Roma sus pasos por la Academia Francesa, que era una sucursal de la Academia de Bellas Artes de París, pero en Roma, ¿sí? Que como les decía quedaba ahí en Trinità del Monte, que era para artistas franceses que estaban viviendo en Roma, becados o no, pero podían ir, había talleres libres, ¿sí? Y es más, esa academia francesa en Roma fue el lugar donde trabajó Ingres. Ingres fue director durante 7 años, ¿sí? En esa academia en torno a la mitad del siglo, un poquito antes del siglo, hacia 1840, no me quiero confundir, pero era antes obviamente de que Degas vaya, ¿no? Y también hay que decir que en Roma va a estar en mucho tiempo en el Café Greco. El Café Greco en la vía Condotti, número 86, miren lo que me acuerdo, ¿sí? En Roma estaba este café en el que también va a ser un lugar de tertulias, ¿sí? Y en Florencia, como les decía, ¿no? El Café Michelangelo.
Vía Larga. ¿Por qué me interesa esto? Porque otra vez fíjense cómo el café es el lugar de las discusiones, es el lugar como espacio de lucha de ideas. El café que ya había sido notable desde el siglo XVIII. Son esos espacios que genera la ciudad. La ciudad moderna tiene cafés y en el café se discute, ¿sí? Cuando vuelve a París, Degas, en la década del 60, después de este viaje largo a Italia, son muy difíciles para Degas. Van a ser muy difíciles porque las ideas le hierven en la cabeza. Porque además de haber venido de Italia con estas ideas nuevas de La Mancha, que ahora lo vamos a explicar, va a conocer en 1862-63 en el Louvre, mientras están copiando una obra de Velázquez, a su amigo, que después no va a ser su amigo, que es Edouard Manet. ¿Sí? Se conocen en el Louvre. Estaban copiando un cuadro de Velázquez, que es la infanta Margarita. Manet tenía 30 años, Degas tenía 27. ¿Sí? Degas estaba en realidad, una cosa muy curiosa, según lo que dice la historia, estaban con una plancha de grabado. Degas estaba haciendo una planchita de grabado de esa obra de Velázquez, y Manet estaba copiando con su atril y con su pintura. Y Manet quedó asombrado de este muchacho, ¿sí? Manet, recuerden, es este artista que fue el fundador, por así decirlo, del grupo de los impresionistas, y ahí se van a conocer en los 60. Y tienen muchas cosas en común Manet y Degas. Una de las cosas que tienen en común es que los dos pertenecen a una clase burguesa muy bien posicionada, ¿sí? Pero estaban en ondas muy distintas, porque fíjense, en 1861-62 dije, bueno, Manet estaba queriendo escandalizar al Salón, y de hecho lo hizo con el desayuno en la hierba, y Degas, este muchacho, estaba queriendo hacer cuadros de historia, cuadros mitológicos. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hizo Degas en este viaje a Italia. Ahí tenemos algo que hizo Degas en Italia, un retrato muy pero muy bueno de su abuelo Hilario, ¿sí? Hilary Degas. Miren cómo era el apellido de la familia, Degas. Lo que va a hacer Degas va a ser justamente unirlo todo en un solo término. Este es el abuelo que junto con su padre, con Pierre Auguste, lo formaron a Edgar en los estudios, ¿sí? En los estudios que tienen que ver con los famosos humanidades, ¿sí? Es el abuelo, claro, paterno. Acá ya tiene 87 años, ¿sí? Aparece como con una seriedad tremenda, muy solemne, ¿sí? Fue un gran hombre de negocios, tenía bancos napolitanos, era filantropo, humanista, tiene toda una tradición dentro de sus estudios muy pero muy importantes, ¿sí? Va a ser justamente fundador de toda una cadena de bancos de Nápoles, y que después van a estar en París. Así que bueno, un hombre muy pero que dominaba una fortuna. El cuadro, como pueden ver, pertenece a la tradición retratística clásica. La pose está estudiada, el señor está cómodo, tiene su bastón como atributo, las manos están muy bien pensadas, la paleta está totalmente engamada, es una paleta cerrada con colores adyacentes, ¿no? Es un trabajo que además la autoridad del personaje aparece porque la mirada nos involucra, nos está mirando, ¿sí? La mirada hacia el espectador, en fin, un retrato realmente muy pero muy importante. Retrató a toda la familia, Degas retrató a toda su familia. Ahí lo tienen a René, que era el hermanito menor, ¿sí? También por esos años. Como pueden ver, Degas parece ser un artista que se iba a dedicar al retrato académico, al retrato de salón, como un artista que tiene este talento, ¿sí? Ojo que algunos artistas también lo han tenido, Renoir también lo ha tenido, esta posibilidad del retrato.
Ahí lo tienen a Gilles Degas como cadete de marina. Para mí este es el retrato más psicológico de todos, porque hay una mirada melancólica, ¿no? Hay una ropa desacomodada, ¿no? Hace también un cambio con el color, porque anula el fondo y resalta el rojo. Yo creo que ya, bueno, 1870 ya es una obra de madurez, pero insisto, miren la carita tristona de los Degas, esos párpados caídos, ¿no? Hay algo ahí en la familia que tiene este rictus constante, ¿sí? Vamos un poquito para atrás y vamos a ver acá quiénes serán los modelos de Degas, ¿sí? Fíjense, Ingres, Miguel Ángel y Botticelli, ¿sí? Que tienen algo muy en común estos tres artistas, que fueron grandes dibujantes. ¿Sí? ¿Qué tienen en común Ingres, Miguel Ángel y Botticelli? Y bueno, que fueron grandes dibujantes. El dibujo para Degas es fundamental y para un artista académico el dibujo es fundamental. Los impresionistas, que renegaban del academicismo, qué casualidad que también renegasen del dibujo. Entonces, Ingres, Miguel Ángel, ¿sí? y Botticelli son los modelos para Degas. A Ingres y a Miguel Ángel los conoce en el Louvre, ¿sí? Y a Ingres también va a conocerlo por esta familia Valpinzón que era amigo de los Degas, pero a Botticelli lo va a conocer o lo va a trabajar en Florencia, ¿sí? Pero todavía estando en París, en Roma y en Florencia, sigue copiando a sus maestros. Se conservan cuadernos, carpetas de dibujos que pertenecieron a Degas y que vemos cómo copió, por ejemplo, a La bañista de Valpinzón, de Ingres, ¿sí? Cuando estaba en París, o cuando estaba en París en la familia de Valpinzón, o cuando iba al Louvre a pintar El esclavo moribundo, ¿sí? Que es parte de la colección del Louvre desde las campañas napoleónicas, ¿sí? Entonces, esto me parece importante porque son dibujos que tienen que ver con la copia, con el estudio de los grandes maestros, que los va a formar como un gran dibujante, ¿sí? Ahí tenemos el estudio de la Venus que hizo, ¿sí? Una vez instalado en Florencia, pero es la línea lo que está estudiando, son líneas. Y acá estamos viendo lo que hizo en la Villa Medici, en la Villa Medici, en la Académie Française, en la Académie Française de Roma, que asiste a clases con modelo vivo. ¿Qué está haciendo el modelo que dibujó justamente Degas? Está copiando al Apoxiómenos de Lisipo, esta obra clásica del siglo V a.C., y lo dibujas con lápiz o con carbonilla, ¿no? El modelo, que es algo que, ojo, en cualquier taller de dibujo que vayan hoy, se van a encontrar con esto, ¿no? Es decir, el modelo viene, se desnuda, se pone sobre una tarima y todos a dibujar con carbonilla el valor, la línea del contorno, la luz y la sombra, las proporciones, bueno, todo esto que es lo que hace a una academia. En esta academia, como en el Café Greco que decíamos antes, estando ahí en Roma, Degas va a conocer a muchísimos futuros artistas, es decir, va a tener un contacto, un hombre muy social Degas en un punto, un personaje solitario por momentos, pero por momentos también muy social, ¿sí? Por ejemplo, va a conocer a Jules Delaunay, ojo, no confundirlo con el artista de vanguardia, a Georges Bizet, a Léon Bonnat, Aristide Maillol, a una cantidad de artistas, pero de todos estos amigos que conoce en Roma, yo creo que el más importante, con el que más tuvo onda, fue con Gustave Moreau. Gustave Moreau, este artista que nació en el 26 y que murió en el 98, que a sus 40 años, Gustave Moreau estaba realizando su segundo viaje a Roma, y así, con la edad que tenía, iba también a la Academia Française de Roma a hacer modelo vivo. Ahí se hizo amigo justamente de Degas. ¿Quién es Moreau? Es un artista vinculado al movimiento simbolista francés, a una corriente estética muy particular, que es paralela al impresionismo, que es parecida al postimpresionismo, pero que no es exactamente igual, ¿sí?
Esos son academias, son dibujos del natural, desnudos masculinos sobre todo, desnudos masculinos, son estudios anatómicos, ¿no? Donde la observación y los estudios parecen casi científicos, se estudian proporciones, idealizaciones, la técnica, todos los valores clásicos. Gustave Moreau es un hombre culto, refinado, algo melancólico, nostálgico de un pasado, amante de la literatura. ¿Qué más puedo decir de él? También tiene una formación religiosa importante, una formación espiritual, ¿sí? Sentimentalista, vinculado también con el romanticismo, ¿sí? Bueno, Jean Moreas, que fue el gran defensor un poco de las letras simbolistas, lo describió muy bien a Moreau, ¿no? Pero comparten algo en común: el gusto por el ballet, el gusto por las bailarinas, ¿sí? A ver, Moreau es este artista que lo vemos aquí en este autorretrato con esa mirada tan pero tan particular, y que fue muy amigo de Degas. Esto nos muestra el dibujo precioso que hizo de Degas en los Uffizi. Fíjense cómo están ahí en la galería del Uffizi, ¿no? Tal vez yendo a copiar a los grandes maestros. En los años 70, justamente, Moreau va a ser uno de los pocos que va a pintar bailarinas, orientalistas, bíblicas, es verdad, y indagando en nuevas técnicas, como esto que tiene que ver con la línea dorada, ahora lo vamos a ver, que de alguna manera lo asemeja a Degas, ¿sí? Fíjense ese dibujo maravilloso. ¿Qué edad tendría? A ver, saco la cuenta rápido, 24 años. Ahí está Degas a los 24 años con su carpeta de dibujo, en los Uffizi, ¿sí? Y ahí estamos viendo obra de Gustave Moreau. Estamos viendo Salomé que baila delante de Herodes, una de las obras más famosas de la década del 70, fíjense, donde, bueno, Salomé también es una bailarina, ¿por qué no? ¿Sí? Salomé bailando delante de Herodes. Tienen mucho en común, pero también mucho en diferente con Degas, no digo que no, Por ejemplo, a Gustave Moreau le gusta mucho el abigarramiento de información, el preciosismo, los brillos, ¿no? Esa línea dorada que surge como una técnica donde el dorado estaba en el fondo. Pero el gusto por el tema de la bailarina y lo que simboliza la bailarina me parece que es clave. Ahí vemos otra obra de Gustave Moreau, Salomé que baila delante de Herodes. Es toda una serie, donde podemos ver justamente este despliegue de color y de un tema que, a ver, no es algo que está enfrente nuestro. Hay que imaginar todo esto. Moreau va a ser un gran docente de artistas de vanguardia. Cuando llega a París después de estos viajes, va a ser maestro, entre otros, de Henri Matisse, y les va a decir: piensen con la imaginación, busquen el color en la imaginación. En la imaginación está el verdadero arte. Bueno, interesante esto que lo diga un artista simbolista, un artista que se diferencia del impresionismo. Ahí tenemos este detalle de ese preciosismo, de ese orientalismo que va a impactar mucho, insisto, en el joven Degas, ¿sí? Miren esta obra que extraña de Degas, Mujer joven con ibis, ¿sí? Acá hay un simbolismo latente, es una obra de tema egipcio, orientalista, ¿sí? Fíjense la fecha, estamos en el 60-62, en una terraza, esta doncella con poderes, ¿no? Acompañada por dos pájaros, que creo que son de la familia del pelícano, ¿sí? Están vinculadas a Tot, ¿no? Aves que anuncian tormentas, aves que anuncian huracanes, presagios. Detrás hay una ciudad con minaretes, alminares islámicos. Es una obra inconclusa, que incluso nos recuerda también a la obra de los prerrafaelitas, con esa poesía tan particular. Es una obra que falta definir un poquito más las manos, ¿no? Pero es una obra de carácter simbolista, poética, de mucha, pero mucha imaginación, con estos colores simbólicos, ¿no? Esos pájaros rojos, ¿no? Como con un sabor muy particular, o la presencia de esas flores ahí en primer plano. Evidentemente, ¿no? Esta poesía simbolista está muy presente aquí. Vamos a ver otra obra de Degas, por estos años. Semiramis en Babilonia. Está en el Museo d'Orsay esta obra. Es una obra grande, también está inconclusa.
¿sí? Otro tema mitológico y bíblico, ¿sí? La reina Siria, la creadora de los jardines colgantes, ahí la tienen, ¿no? Semiramis. Y que, ¿cómo conoció esta obra, cómo imaginó esta obra de Degas? Bueno, porque vio la ópera de Rossini, ¿sí? Las referencias griegas acá son fabulosas, son evidentes, ¿no? Porque fíjense, parece un friso, como los del Partenón, un relieve, ¿no? También el trabajo lineal y los personajes nos recuerdan a Piero de la Francesca, Luca Signorelli, pienso en Masaccio, bueno, Masaccio un poco menos, pero, ¿no? La fuente de todo esto tiene que ser el mundo de Moreau, ¿sí? Y la ópera de Rossini, que se había estrenado en París, si no me equivoco, en 1860. No me acuerdo bien, pero me acuerdo que esto se hizo después de la ópera de Semiramis que hizo Rossini, ¿sí? Insisto, los 60, la ópera es un mundo de consuelo para Degas. La ópera es un lugar donde encontrarse con relatos, con música, y recordemos la formación que había tenido también este artista. Hacia fines de los 60, la obra hace una mezcla, se vuelve enrarecida porque empieza a mezclar retrato con tema mitológico o con tema literario, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? El retrato, esto es un retrato de Mademoiselle Eugène Fiocre, por eso se llama EF, Eugène Fiocre, que era una bailarina del ballet que volvió loco, ¿sí? a Degas, que le gustó mucho, y la está representando en una escena del ballet, La Source, ¿sí? de Arthur Saint-Léon, ¿sí? que estuvo en París, en la Ópera de París en 1866. ¿Sí? Este es un proyecto que quería presentar en el 68, en el Salón del 68. 3 muchachas y un caballo en ese manantial, muy melancólicas. ¿Sí? Ahí está interpretando a Naila, el espíritu de la fuente, que se enamora justamente de Noureda. Noureda es el personaje que encarna Eugène Fiocre. Bueno, esto tiene que ver estrictamente con la source, con la fuente, ¿no? El lugar del espejo de agua como revelación de encantos. Los reflejos que vemos ahí en el agua va a ser un tema caro para los impresionistas. Y a mí me llama mucho la atención esta diagonal compositiva en la que se dividen los planos. ¿Sí? Quiero anunciar algo, ¿no? Es una obra en la que, como pueden ver, la presencia de la mancha de la línea está presente porque, insisto, esto es algo que ya trae desde Italia. Y la presencia justamente de Moreau, el haber estado justamente con Moreau, también le hace a Degas tomar decisiones por estos temas. Vamos a volver entonces a los años en Florencia para ver algunos últimos trabajos que nos van a llevar a entender lo que les prometí hoy, esto de, bueno, de dónde sale esta combinación tan lograda que logra entre la mancha y la línea, esto que vimos en la presentación. Donde, además de hacer copias, ¿sí? hizo este retrato de mujer, ¿sí? Este retrato de mujer que fue atribuido primero a Leonardo. Cuando lo copió Degas, esto era una obra de Leonardo da Vinci. Después dijeron que fue de Pontormo. Y finalmente, ¿no? Ahora se lo atribuye a Bachiacca, que es un artista florentino del siglo XVI. ¿Sí? Bueno, noten las manos esbozadas, las manchas. Un óleo con mucha trementina, muy aguado, casi como si fuese una acuarela, que está muy diluido. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Es algo que hace Degas. Y ahí tienen la copia de Bachiacca, como decíamos antes, que es de donde partió. Pero hay algo que Degas está haciendo, aunque no lo hace del todo convencido por esos trazos, que es estas líneas de contorno de las manos, pero que no dibujan en sí el contorno de las manos, sino que parecen como dar otra especie de información. Complementa lo que estamos viendo. Bueno, ¿sí? Hay algo interesante en este viaje a Florencia, ¿sí? Donde aparecen temas populares. Consigue que posen ancianos y campesinos florentinos, donde hace estos estudios, esta cabeza de italiano o esta mendiga italiana. Bueno,
¿qué pasó acá con Degas? ¿Por qué en Roma era más copia y en Florencia está mirando a este realismo, a estos personajes populares como un italianito o una mendiga o una mujer que hace de mendiga? Y bueno, porque justamente en esta Florencia se hizo amigo de quienes van a ser los Macchiaioli, ¿sí? Ahí lo tenemos en pantalla a Diego Martelli, que fue parte de este grupo. Diego Martelli va a ser muy amigo de Degas, de hecho después lo va a visitar a París. Y Giovanni Boldini, ¿sí? Un artista que también al principio fue miembro de este grupo, lo retrató. O sea, estamos viendo una obra de un Boldini que fue parte de los Macchiaioli, retratando a quien fuera su líder. Diego Martelli, florentino, 1838 y hasta el 96, si no me equivoco, estuvo vivo, ¿sí? Bueno, fue un crítico de arte, un pintor aficionado, ¿sí? Que va a ser un gran amigo de Degas. Y lo va a conocer, ¿dónde? En el café Michelangelo, ¿sí? Y ahí se van a hacer muy amigos. Y bueno, va a ser este personaje, Diego Martelli, ¿sí? Quien va a ser parte de los Macchiaioli. Los Macchiaioli fue este grupito de artistas florentinos que pintaban, como su nombre lo indica, a partir de la macchia, ¿sí? Y que con eso justamente se dio también parte del origen del impresionismo. Ahí tienen en pantalla, a ver, el retrato que Degas le va a hacer después, mucho más tarde, ¿no? En 1879 a Diego Martelli. Miren, esta obra es la que está en Edimburgo, pero ¿a nadie le suena conocida esta obra? ¿No les suena esta obra? Y ahí está Diego Martelli reflexionando, está mirando las pantuflas que tiene en el piso, sobre esta silla de campaña, con una mesa con esbozos, pinturas, textos, un cuadro atrás que probablemente sea un mapa, un cuadro medio abstracto, muy curioso, nunca sabemos bien de qué se trata, donde ya, bueno, acá Degas está combinando perfectamente la línea y la mancha, ¿no? O sea, nos estamos trayendo un cuadro que hizo mucho después de haberlo conocido en Florencia. Pero, claro, a los que les sonaba conocido, con razón, nosotros en nuestro museo tenemos otra versión de ese cuadro, que personalmente a mí me gusta mucho más que el otro, ¿eh? Perdonen, no es por defender a nuestro museo, que siempre lo defiendo, por cierto, pero me gusta más porque está mucho más esbozado, puso mucho más acento en ese escritorio desordenado, está más preocupado por armar una composición. Después va a cambiar la composición, se supone que lo hizo un poquito antes, ¿no? Y bueno, ahí ven cómo pinta y después con el pincel dibuja, ¿no? Esas líneas de las mangas y de las manos con una soltura fabulosa. Bueno, este es Diego Martelli, ¿sí? Este es el grupo de los líderes de los grupos de los Macchiaiolis, que son los antecedentes del impresionismo francés. Cuando Degas vuelve a París y vuelve con esta mancha, con esta macchia, con esta técnica de los italianos, bueno, Degas justamente es el introductor de esta técnica de pintar con las manchas, que se lo entiende como un antecedente del impresionismo francés. Son muchos los artistas, ¿sí?, que formaron parte de este grupo. Algunos los conocen, algunos no. Nuestro museo tiene mucha obra, ¿sí?, de esta corriente italiana, que tiene que ver con los primeros años de la colección del museo, pero nosotros nos vamos a detener solamente en algunos. Ahí lo tienen, un cuadro hermoso de Giovanni Fattori, que es Silvestro Lega, otro artista, pintando sobre las rocas, otro Macchiaioli retratando a otro Macchiaioli. Y miren por favor lo que es esto, es una tablita de madera de 12 centímetros por 28 centímetros. Es una tablita donde el artista con manchas, con la pincelada de toque abierta, sin, por así decirlo, dibujar demasiado, compuso esta obra. ¿Dónde? Al aire libre. Sur le motif, au plein air, que es algo que también comparte con los artistas, ¿sí? Otra vez de Giovanni Fattori, estos granjeros, pequeña tablita de madera pintada rápidamente, con colores claros, sur le motif, frente al motivo, ¿sí? Au plein air, al aire libre. Bueno, esto, fíjense las fechas, estamos en los 60, 68. Bueno, si el impresionismo nació en el 74, esto de pintar al aire libre era algo que los artistas Macchiaioli la tenían muy pero muy clara. Ahí está, ¿no?, Boldini ahora pintando
no a Diego Martelli, sino a Giovanni Fattori en su taller, haciendo un cuadro también con estas manchas tan pero tan evidentes, ¿sí? Bueno, esto fue el grupo de los Macchiaioli, ¿sí? Que conoció muy bien Degas estando en Florencia, que se hizo muy amigo de uno de los líderes más importantes, que después lo va a invitar a París, y que eso es parte del origen del impresionismo. Y hay otra cosa más, y con esto vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Hay otra cosa más que me interesa a mí de los Macchiaioli, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa de los Macchiaioli? Es el uso de la fotografía. Los artistas de Italia, los Macchiaioli, ¿sí? Utilizaron la fotografía como fuente de documentación. Y esto es algo que a Degas le interesó muchísimo también, ¿sí? Es todo un problema esto, porque en la historiografía del arte, durante mucho tiempo, los artistas que trabajaban con fotos eran despreciados o eran como, bueno, ¿cómo va a copiar una foto? Hoy no tenemos ningún problema con esto, pero lamentablemente se han perdido muchos archivos fotográficos de los artistas. El de Degas se perdió casi todo. Vamos a ver alguna foto que sacó Degas que me interesa mucho. Pero, por ejemplo, la de Toulouse-Lautrec se conserva por suerte completa. Pero no sé por qué hubo tanta... o sí, un poco me explico, ¿no? Pero tanto prurito con el tema de trabajar con fotografías. Bueno, los artistas del Macchiaioli, muchas veces cuando el día estaba feo, también partían de fotografías como lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros el encuentro que viene es seguir avanzando con su etapa, por así decirlo, de formación, y vamos a entrar con un cuadro clave que va a ser el retrato de la familia Bellelli, que es la de Laura y Gennaro, que Laura era su tía. Que con eso entramos ya a un problema muy pero muy claro, que es el tema del retrato y el retrato moderno, ¿sí? Espero que hayan disfrutado de este primer encuentro. Vamos a seguir entonces el encuentro que viene con la familia Bellelli, un cuadro clave del 58, y que, a ver, lo hacen en el 58, lo termina en el 67 y le va a llevar casi 10 años. Vamos a ver por qué, ¿sí? Pero esto tiene que ver también con su etapa en Italia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan pasado muy lindo. Disculpen cualquier ruido que se nos haya colado. Y bueno, nos vemos en una semana. Muchísimas, pero muchísimas gracias.